Buenas tardes a todos y muchas gracias por la atenta invitación a este Congreso Internacional de Telemedicina. Efectivamente, la presentación del día de hoy es sobre la experiencia que tenemos sobre telepresencia robótica por un lado, en cuidados intensivos y la experiencia en relación a la satisfacción de usuarios del sistema. Y en la segunda mitad vamos a presentar lo que es telepresencia robótica y educación médica en ambientes simulados y controlados. Una experiencia que es resultado de una tesis de alumnos de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bien, pues ya seguramente se ha hablado mucho sobre la telepresencia en medicina, dado que es el tema del Congreso, y pues ya lo sabemos, es la interacción en tiempo real o casi real entre dos grupos de médicos para intercambiar información referente o relevante de pacientes. Bueno, cuando hablamos de telepresencia robótica y nos vamos hacia los robots, pues siempre imaginamos actualmente lo que producto de la ciencia ficción y de Hollywood, cómo han sido los robots en el transcurso del tiempo. Y actualmente la sorpresa que viene siendo lo que es los dispositivos robóticos en el área de la salud, como son dispositivos o exoesqueletos que van a permitir interaccionar con pacientes a distancia a través de estos dispositivos, ya sean robots clínicos, exoesqueletos, así como estos exoesqueletos, o como robots teledirigidos por Internet. Bueno, también cuando en nuestra mente imaginamos lo que es un robot, siempre nos lleva a esta imagen de robotina, de los supersónicos, y que bueno, actualmente ya es un hecho que existe este tipo de dispositivos. Así que bueno, la combinación entre robots y robóticas en medicina pues nos lleva ahora a el Da Vinci, que también ya es conocido por la mayoría de los que estamos en el ambiente de robótica y medicina, en el cual pues ha cambiado el paradigma de la atención de la cirugía y sobre todo imagínense, de la cirugía a distancia, en donde se rompen varios paradigmas. En primer lugar, pues el paciente que yace en sus mesas de operaciones ya no está acompañado a un lado por el cirujano está cómodamente sentado en este visor en donde va a tener en sus manos los dispositivos para controlar estos brazos robóticos que están conectados prácticamente al paciente, en donde aquí se puede ver una cámara en donde los médicos pueden observar el desempeño de la cirugía y no solo eso, sino que el médico también puede estar enviando esta misma cirugía o esta señal a distancia. Cuando hablamos de robots clínicos, estos no van a tener estas particularidades o brazos robóticos, pero sí un desplazamiento autónomo en el cual a distancia uno va a poder teledirigir este dispositivo o este avatar y se va a poder ya realizar esta integración o intercambio de conocimiento entre un especialista y un médico residente en formación que se encuentra en un hospital rural. De tal manera que con la integración de la tecnología de la información, hardware y software, telecomunicaciones nos va a permitir esta interacción entre los grupos de médicos, sus pacientes o familiares localizados geográficamente distantes en tiempo real. Nosotros cuando iniciamos este proyecto de telepresencia robótica en el 2009, pues teníamos una gama impresionante de lo que podíamos hacer con todo este sistema. Y bueno, pues en principio teníamos la atención médica como primer lugar, la educación en segundo término, como va a ser el tema que vamos a ver, y la investigación también, como lo vamos a ver más adelante. La experiencia que tenemos en telepresencia fue de 3 años, en donde nosotros dispusimos 5 robots en el Estado de México y actualmente ya son 10 y se lleva todavía a cabo el programa. Y en esta experiencia inicial o programa piloto, dispusimos un robot al norte de la ciudad
otro en la zona poniente, en la zona sur poniente y en la zona sur centro del estado donde habito, el Estado de México, en donde nosotros a nivel central, en la capital, nosotros regulábamos la actividad de estos 5 robots en áreas agudas o en áreas críticas, bajo el principio de que era muy importante salvar o atender a personas que presentaban accidentes o lesiones agudas y que se encontraban en hospitales distantes. De tal manera, por ejemplo, que en el centro, no, en el norte de la capital, el robot se encontraba a 60 kilómetros, otro en la zona poniente a 80 kilómetros, en la zona sur, que era nuestro robot más distante, a 100 kilómetros de la ciudad capital, y finalmente uno que en la zona centro, el más cercano, a 45 kilómetros. El objetivo era proporcionar asistencia especializada en áreas críticas en hospitales generales donde no hay médicos especialistas 24/7 y mejorar la seguridad del paciente mediante el monitoreo continuo, listas de chequeo, capacitación continua, toma de decisiones e intervenciones. Los resultados en 3 años de este estudio piloto fue la atención de 827 pacientes distribuidos en procesos de atención que fueron el soporte avanzado de vida cardíaco, soporte avanzado de trauma, influenza. Recuerden que en el 2009 tuvimos la pandemia de influenza que fue en México de la manera más inicial, que inició prácticamente en México o se reportó en México, y que durante este año prácticamente nosotros atendimos estos pacientes en los hospitales distantes mediante robots. Casos de intoxicaciones, pacientes de código Mater o son pacientes con alto riesgo de muerte, pacientes ginecobstetras con alto riesgo de muerte, 135, neurovascular, pacientes con enfermedad vascular cerebral, ya sea isquémico o hemorrágico, la integración de equipos de respuesta rápida mediante robots y atención en terapias intensivas distantes. En el 2009, pues esto fue toda una innovación y un salto, al menos en México, con respecto a la atención de pacientes graves en las áreas de medicina aguda, y lo cual nos llevaba entonces a ser pioneros en este campo de la telepresencia robótica en áreas agudas. Vean ustedes que la distribución, lo vamos a ver más tarde en estas gráficas, vean ustedes la distribución de servicios que se hicieron en los 3 años, y podemos ver aquí podemos ver claramente los procesos de atención. A la derecha vemos la columna y los colores que representan cada uno de los procesos. Aquí tenemos en 2 hospitales que tuvimos atención continua y por ser distantes, los más distantes, de influenza. Pero si ustedes observan, la distribución, por ejemplo, en ACLS es muy homogénea en todos los 4 hospitales. Código Mater se observó más en este hospital de Tenancingo, en donde era muy notorio el número de casos que se presentaban, al igual que la atención de, por ejemplo, politraumatizados en el hospital de Atlacomulco. Eso permitía hacer un sistema, por ejemplo, Atlacomulco, tanto neurotrauma como neurología, porque teníamos más casos de EBC isquémico o hemorrágico, y en Tejupilco y Valle de Bravo, donde teníamos terapias intensivas, pues atendíamos a los pacientes con mayor número. Atlacomulco y Tenancingo no tenían terapia intensiva, pero los pacientes graves que no podían ser trasladados por su condición clínica eran atendidos en estas unidades. Estos procesos, este es el porcentaje de procesos y este es el número de procesos como se distribuyeron. En la fase piloto y a través del tiempo vamos viendo que al inicio, en el primer año, se atendieron 97 pacientes. Obviamente predominó, por ser el año de la pandemia, los pacientes de influenza y de terapia intensiva, pacientes con código Mater en Atlacomulco y así sucesivamente. Aquí solo teníamos 3 hospitales. Posteriormente se integró el 4, que era Tenancingo, ya con una distribución que no cambió en el tiempo. Esto es, los procesos de atención de pacientes graves en estas áreas llevan la misma distribución en el tiempo y en los hospitales.
salvo algunos casos muy particulares, como ya lo dijimos, de código mater y politraumatismo. Bien, algo que nos importaba mucho en aquel entonces era los resultados de encuestas de satisfacción de los usuarios de los robots en los hospitales distantes. Así que inicialmente nosotros hicimos una encuesta a los 37 trabajadores de las áreas agudas en los diferentes hospitales, lo que correspondía más o menos al 46% del personal. Aquí está el número: 19 médicos, 15 enfermeras y 3 trabajadoras sociales. Como pueden ver, entonces, los médicos especialistas, aunque la encuesta es pequeña, pero eran el mayor número de especialistas localizados en estas unidades, porque precisamente uno de los fundamentos de la telepresencia robótica es disminuir el impacto de la carencia de médicos especialistas. Los resultados son muy significativos y alentadores, porque ven ustedes en esta gráfica cómo la encuesta de qué tan conformes estaban con la sesión de robótica, de 1, muy inconformes, 5, conformes o muy conformes. Vean ustedes que en la mayoría de los casos se sentían muy conformes o conformes con el uso de la sesión de robótica, y unos cuantos que no se sentían nada conformes o poco conformes. Pero aquí lo más relevante es que la sensación o la impresión que tenía el personal de salud, tanto médicos como enfermeras, es que la sesión de robótica ayudaba a mejorar el estado del paciente y a resolver problemas. Y no solamente eso, sino que el robot proporcionaba información útil. Cuando nosotros preguntamos sobre qué tan integrado estaba un dispositivo robótico, como era la carcasa y un avatar, pues es prácticamente lo que es, con un round o con un pase de visita clínico con el equipo médico de estos hospitales, pues para nosotros fue muy alentador ver que la integración del robot, el avatar, con el equipo de trabajo tenía muy buena aceptación. Y no solo eso, sino que había términos sutiles como qué tan amable era el robot o el médico a través del robot, y había un alto grado de amabilidad. No solo eso, sino también veían que era didáctica todos los dispositivos que se podrían hacer, o toda la gama de ejercicios que podrían hacerse en la atención de los enfermos, como por ejemplo procedimientos que nunca habían hecho antes, como ventilación mecánica, reclutamientos pulmonares, en fin, una colocación de sondas, funciones subclavias, ultrasonido. Cuando nosotros preguntamos a qué tan útil consideraba el uso de los robots en estas áreas, lo que nosotros vimos es que los médicos y las enfermeras siempre consideraron útil, la mayor parte de ellos, el uso del robot. Vean ustedes, casi siempre y siempre fue la mayoría. ¿Qué tan útil evaluó el servicio que se proporcionaba a través del robot? Y también fue muy conforme. Sobre todo, bueno, médicos y enfermeras. Pero vean ahora esta gráfica en relación al sentimiento, a la percepción que tenían los usuarios, los médicos y enfermeras de los hospitales, con la presencia de un robot. Porque nosotros al principio pensábamos que el robot iba a ser de alguna manera un Big Brother que iba a estar espiando o viendo qué hacía el personal médico. Pero lo contrario, realmente fue que la percepción o la sensación de los médicos, vean ustedes en esta columna, son enfermeras y médicos, se sentían respaldados. Esto es algo muy significativo, porque el médico, al estar respaldado, se siente entonces tranquilo, y las enfermeras, o sea, los médicos se sienten más tranquilos, las enfermeras se sienten seguros de sus procedimientos, de tal manera que ellos pueden trabajar con tranquilidad al saber que están respaldados por un hospital de tercer nivel o un especialista que les está apoyando la atención de sus pacientes. Bueno, ¿y qué pensaban los pacientes al ser atendidos por un robot?
sea, cuál era, imagínense, o sea, lugar distante, el robot, qué es lo que sentían o qué es lo que percibían los pacientes en esto que fueron atendidos por estos dispositivos. Se hicieron entrevistas a pacientes, 64%, y a sus familiares en un 36%, en los diferentes hospitales. Y vean ustedes que la calificación del 1 al 10 se otorgaban, la mayoría de ellos, la menos fue de 8,5, pero vean ustedes cómo la calificación decía que si el médico de robótica atendía a sus preguntas, opiniones, si el médico de robótica le interesaba la salud del paciente, si el médico de robótica era amable, al igual que con los médicos, también con los pacientes, si había respeto y amabilidad y si el médico mostraba si era accesible a las peticiones o a la atención del enfermo. Al igual que con los médicos, la percepción de los pacientes estaban satisfechos con el tiempo que le brindaban durante la sesión de robótica, se sentían satisfechos al ser atendidos durante o mediante el robot y durante su estancia. Ellos creían o consideraban que el médico que estaba a través del robot estaba bien preparado y que las indicaciones eran claras. Se sentían muy satisfechos con la atención del robot, pero algo que también era que la percepción del paciente, al igual que de médicos y enfermeras, es que resolvían sus dudas sobre el estado de salud y que se sentían aliviados con la atención del robot. Algo que fue igual a la percepción de médicos y enfermeras, los pacientes o sus familiares consideraron que el uso del robot mejoraba su estado de salud. Como también, cuando se les preguntó específicamente cómo se sentían ser atendidos por una carcasa o un avatar, que era el robot, ellos tuvieron una muy buena aceptación y que les ayudaba a recuperar su salud. En cuanto a la percepción total, pues había igual un alto grado de aceptación. El siguiente paso de los robots fue, por ejemplo, instalar equipos de ultrasonido asistido mediante los robots y nosotros conectamos un equipo ultrasonido con estos RP7, que era el modelo que estábamos usando, y pues obtuvimos en la pantalla imágenes bastante nítidas para reproducir el estudio de eco. Aquí tenemos al médico de base de la terapia intensiva en el hospital de 100 kilómetros distantes, haciendo un ultrasonido cardíaco o un ecocardiograma, el equipo conectado al robot, y pudimos constatar que este sistema es una herramienta útil que nos permitía ser costo efectivo, porque este paciente ya no tenía que trasladarse en un momento dado para un estudio a la ciudad capital, nos daba imagen diagnóstica en tiempo real y que podía ser aplicado en estos niveles distantes. Se dice que el ultrasonido, pues hoy en día es el estetoscopio moderno. Así que bueno, el ultrasonido en áreas críticas o el teleultrasonido, pues nos va a mejorar la percepción del diagnóstico en el tratamiento en áreas y del tratamiento en áreas agudas, nos va a permitir diferenciar entre los hallazgos normales y anormales de inicio, o nos va a poder dar idea de cuál es la condición del paciente en ese momento y mejorar el egreso y disminuir en todo caso la mortalidad hospitalaria. El teleultrasonido nos permite igual contener el impacto del déficit de médicos especialistas, acorta las barreras geográficas y el Internet en este caso es de los beneficios más humanitarios que puedan darse, ya que es en beneficio directo por la población. Al salir de este proyecto y estar en la universidad, como profesor en la universidad, profesor investigador, pues trasladamos ahora lo que era toda esta línea de telepresencia robótica, pero ahora la llevamos a laboratorios de simulación clínica para establecer un sistema de enseñanza en donde qué tanto podíamos percibir la transmisión de conocimientos en tiempo real y bajo condiciones controladas y simuladas entre dos grupos de médicos. Uno con experiencia, que eran los médicos especialistas,
o uno con menos experiencia, que en este caso eran estudiantes de quinto año de la carrera de médico cirujano. Este fue un proyecto de tesis de los doctores ahora, Elizabeth Gutiérrez y Ricardo Rogel, muchachos muy entusiastas, y con la colaboración de mi equipo de trabajo, de mis estudiantes de maestría, quienes participamos todos en este proyecto. Este es el Centro de Simulación Clínica de la universidad, es una de las aulas nada más. Tenemos 5 o 6 aulas similares a esta, en donde se simula un área de urgencias. Nosotros, el objetivo fue entonces determinar la utilidad de la telepresencia robótica en la resolución de casos clínicos simulados, completamente controlados en estudiantes de medicina, en tiempo real, asesorados por un especialista. En esta ocasión nosotros usamos un robot muy simple, es un robot de un iPad, con un sistema muy simple de sostén y llantas, y que podemos moverlo igual y desplazarlos. Algo muy relevante en cuanto a la telepresencia robótica es esta movilidad. A veces no es tanto el robot, sino lo que permite el robot de movilizarse dentro de las áreas clínicas y hacer que el asesor o el especialista tenga visión hacia el paciente, hacia las ondas o catéteres y hacer exploraciones y tener comunicación directa con los médicos distantes. Nosotros queríamos medir la factibilidad en estas situaciones entre los dos equipos de médicos, con dos niveles diferentes de conocimiento. Un grupo con asesorado por telemedicina o telerobótica y otro nada más observando cuál era el desempeño. Nosotros esperábamos que con este estudio los muchachos, los estudiantes de medicina que participaron, integraran y desarrollaran conocimientos, tuvieran una capacidad diagnóstica, aptitudes para la toma de decisiones, puesta en marcha de cuidados, es decir, las indicaciones, técnicas y tratamientos específicos de acuerdo al modelo que se les estaba presentando, una actitud ante el paciente y su entorno, y medir también el trabajo en equipo. En síntesis, nosotros esperábamos y observábamos el desarrollo de competencias individuales en la resolución del caso clínico y también medir la satisfacción de los estudiantes, como usuarios, de cómo fue el desempeño de todos los objetivos. Aquí podemos ver más de cerca el robot con el iPad, en donde aquí tenemos a un médico especialista en urgencias, el doctor Mario Lucena, donde está asesorando a un estudiante que le está presentando el caso en cuestión. Todo esto fue en ambiente simulado y controlado. Los casos clínicos fueron diferentes, fueron 8 casos clínicos diferentes, en donde se tenía medido lo esperado. Vean ustedes los resultados. Los muchachos, cuando no tenían el apoyo de la telepresencia robótica o la telemedicina, las acciones deseadas, que ya enumeramos, tenían un 50%. Y fíjense ustedes que ni siquiera aprobaban el desempeño en promedio de la resolución del caso. En relación a los objetivos de aprendizaje, pues eran pobres, teníamos tan solo el 32%, y una vez con telemedicina, diferentes muchachos, diferente caso, pero ya con el apoyo de telemedicina, se iba del 81.53 y con un índice de confianza del 95% que iba del 70.6 al 85.7, es decir, ninguno por debajo o con calificación reprobatoria. Y el cumplimiento de los objetivos también se incrementó de manera muy significativa y tampoco hubo calificaciones reprobatorias. Esto habla entonces, en primer lugar, de que los muchachos de quinto año, pues sus conocimientos en situaciones críticas, pues están limitados, pero que con ayuda o apoyo de un especialista, esto se incrementa de manera sustancial. Cuando nosotros hicimos la encuesta de satisfacción de usuario, vimos que el 92.8% de los estudiantes se sintieron apoyados con la orientación recibida por medio de telemedicina. Hubo un par de muchachos
que decían que ellos preferían hacerlo solos porque si no, no iban a aprender, pero ya vimos el resultado, que prácticamente si no se les apoya, la atención que se le puede brindar a los pacientes puede ser deleteria incluso. El 85%, el 85.7% de los estudiantes consideraban que la telemedicina es una herramienta útil para el diagnóstico y tratamiento médicos. Vean ustedes, cuando nosotros vimos el desempeño de las competencias, es muy claro y muy significativo el cambio en la distribución de, o sea, las medianas y los índices de confianza y los rangos. Vean ustedes, es muy clara la diferencia antes, sin telemedicina, o sin telepresencia robótica y con telepresencia robótica. Esto fue estadísticamente significativo, se ve claramente el conocimiento del caso se incrementó sustancialmente con el apoyo del especialista. El trabajo en equipo, esto es muy, muy alentador porque la telepresencia robótica promueve el trabajo en equipo. No solamente en el equipo de los equipos, el equipo distante el uno del otro, sino el equipo que está trabajando, en este caso, sobre el paciente grave o del paciente del ambiente simulado. Ven ustedes las indicaciones. Esto fue muy, muy, muy importante porque la calificación máxima era de 5. Lo hacíamos en una escala de Likert, en donde nosotros veíamos que prácticamente no rebasaban el 3% o el 3 de calificación en relación a lo que debía ser o debiera ser con respecto a girar indicaciones, sobre todo en casos críticos. El uso de recursos, de todos los recursos, es decir, soluciones, oxígeno, catéteres, incluso el solicitar el apoyo por telemedicina, que era evaluado, fue también una diferencia sustancial antes y después del uso de telepresencia robótica. Con esto finalmente puedo concluir que la telemedicina en general es de utilidad para la resolución de casos clínicos, tanto en ambientes simulados, en las áreas de urgencias, como en la vida real. Los dos equipos distantes uno de otro, los equipos de salud, incrementan de manera significativa las acciones deseadas y los objetivos de aprendizaje con un alto porcentaje de aceptación por parte de los usuarios. Con esta es la última diapositiva. Ha sido muy grato esta experiencia. Creo que tenemos algunos minutos para algunas preguntas. Adelante. Claro que sí, tenemos unos minutos para que puedan expresar todos, por favor, las dudas o comentarios que tengan respecto al tema. Les agradezco. Hola, hola. Doctor, hay una pregunta. Sí, dime. Preguntan de sala virtual. Ajá. ¿Qué tipo de dispositivos se pueden utilizar a distancia con los robots? Bien. Tenemos en el mercado, bueno, aquí en México, en el mercado tres dispositivos actualmente. Es el RP7, el RP InTouch, que ya van varios modelos adelantados. Tenemos el Double Robotics, que es que usa el iPad. Y también tenemos otro que de momento no se me viene a la mente, el que tenemos, CLN. A su pregunta, ¿cuántos robots han instalado al hospital?
Bueno, por lo general es suficiente un robot por hospital, pero recuerden que los hospitales de especialidades no requieren de robot, lo que lo requieren son los hospitales distantes, donde van a requerir la asesoría del médico especialista. Con un robot es suficiente. Hay un Muy par de bien. preguntas más. Preguntan, el equipo médico recomendado para la A ver, supervisión a ajá. distancia. Perdón, ya no escuché. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tipo de equipo médico recomienda para la supervisión a distancia? Bueno, afortunadamente también los dispositivos, al tener una buena resolución del Zoom, uno puede tener un panorama de los equipos médicos. Así que eh, nosotros lo medimos por camas de urgencias o terapia intensiva o áreas de reanimación, donde entonces se requiere un monitor de signos vitales con toma de presión arterial no invasiva, y monitoreo electrocardiográfico, saturación de oximetría de pulso, eh, un ventilador si es necesario, el equipo rojo y todo lo que la normatividad establece para el uso de terapia intensiva o unidades de choque. El usuario R. Borjas pregunta que en simulación, al utilizar el robot, ¿cuánto aumentó la disponibilidad de los catedráticos especialistas? Bien, es algo muy interesante porque uno hace mucho, o sea, si uno, por ejemplo, esto es educativo, el especialista, o sea, puede estar fuera de la sala y participar con sus estudiantes y estar haciendo las evaluaciones con ellos a distancia y luego hacer todo el ejercicio de feedback. La disponibilidad, la disposición o qué tanto se pueden optimizar, pues eso va a depender del grupo o de la facultad de medicina, porque un médico puede participar continuamente en 2 o 3 salas al mismo tiempo, capacitando a un mayor número de muchachos. Esto es posible. No sé si con esto conteste la pregunta o quisiera ahondar un poco más. De momento, hay una pregunta más, es un comentario de Guillermo, doctor, excelente ponencia. Doctor Gilberto, ¿es lo mismo un equipo de telemedicina y un robot? No. De hecho, sí hay una diferencia sustancial entre el equipo de telemedicina. Ambos pertenecen a telemedicina, telesalud, pero específicamente ya en área clínica, sí tenemos dos dispositivos, uno de telemedicina fija, que es la tradicional pantalla, y el robot, que el cual uno es un avatar. El especialista está dentro de este avatar que puede caminar y moverse alrededor o ir por los pasillos, entrar a las salas de urgencias, a los quirófanos, cosa que tiene limitado el uso de telemedicina fija. Claro que uno puede tener dispositivos de telemedicina fija en cada una de estas áreas, pero lo que hace el robot es sustituir muchos de estos equipos a uno solo, por un lado. Pero lo más importante, que sería por el otro, es la movilidad. El clínico que está manejando el robot puede moverse en el espacio de alrededor de la cama o alrededor del paciente. Esa es una gran diferencia. Tampoco están peleados, ¿no? Yo no podría decir que es mejor la robótica, la telemedicina o la telepresencia robótica o la telepresencia fija. De hecho, ambas son complementarias. Uno de los proyectos que tenemos es combinar
la telemedicina fija para tener todos los expedientes, todo el acceso a las imágenes, porque además tenemos mucho mayor capacidad, y únicamente utilizar el robot como avatar dentro de las áreas clínicas. Entonces hacemos una excelente combinación de estos sistemas. El usuario HGM ¿Sí? pregunta sobre las funcionalidades que proporciona el robot basado en iPad y el RP Vita, ¿son los mismos? Bueno, el RP7, no, o sea, es un robot que muy completo. A mí la verdad es que es muy grato manejar uno de estos dispositivos y las nuevas generaciones todavía más. Son más robustos, mayor capacidad de movilidad, de interacción con el paciente. El iPad, por su mismo performance, es muy limitado, pero a fin de cuentas nos permite movernos, que eso es lo más importante. El estetoscopio que puede cargar el RP7U o el ultrasonido, ese sí se puede sustituir con elementos fijos, pero la movilidad es la misma. O sea, uno puede moverse tanto con el RP7 que con el Double Robotics con iPad. El usuario Borjas pregunta nuevamente, debido a que tiene un problema con la disponibilidad de los profesores en los laboratorios de simulación, su duda es si catedráticos que antes no se podían integrar debido a su tiempo, ahora sí lo hacen debido a la implementación de la tecnología. Eso es, bueno, ese es un uso potencial, sí, y sí es factible. O sea, yo puedo, ahorita como estamos aquí nosotros platicando, yo podría estar igual haciendo mi trabajo académico y por el otro dirigiendo a los chicos en simulaciones en el laboratorio. Sí es un uso potencial, sí podemos expandir el recurso de catedráticos para las áreas de simulación, definitivamente. ¿Alguien más que tenga una pregunta que elaborarle al doctor? El Aquí usuario dice una que ASU, en qué especialidades del hospital. Ajá. el usuario ASU pregunta en qué especialidades del hospital se requiere más o se usa más este tipo de robots. Bueno, como ustedes observaron en la primera parte, nosotros primero, o sea, establecimos la experiencia del uso de robots como una situación de salvar pacientes. Así que nosotros hicimos disposición de los robots en áreas agudas, terapia intensiva, urgencias, quirófano, recuperación y salas de labor. Ese fue el objetivo. En piso lo usamos como equipo de respuesta rápida, es decir, si un paciente en piso deterioraba su estado de salud, nosotros llevábamos el robot hasta ese sitio y hacíamos la misma actividad de revisar al paciente que había sufrido el deterioro. Áreas agudas para mí es el área ideal de este tipo de dispositivos. ¿Y qué especialidades? Pregunta también a su especialidades médicas. Hay deficiencia de médicos en prácticamente todo el mundo. Usar el sistema de interconsulta médica, aquí puede ser usado el robot como un filtro y de un especialista en áreas agudas, ya sea intensivista o urgenciólogo, puede discernir la urgencia o la necesidad de enviar o no al paciente ante un especialista, un reumatólogo, un cardiólogo, en fin, para que pueda, o sea, con qué tanta premura pudiera trasladarse un paciente así a otras especialidades. Obviamente en los hospitales rurales donde usamos los robots, pues no hay todas las especialidades médicas.
En todo caso habrá las troncales, pero a veces ni médicos especialistas, tenemos pasantes o tenemos por un lado pasantes. Sí, aquí veo también que la comunicación entre los robots y el centro de mando es punto a punto, o existe un punto intermedio de control. No es punto a punto. Sí, también nosotros la confidencialidad de los datos, porque pregunta, ¿la comunicación entre los robots y el centro de mando es punto a punto o existe un punto intermedio? Y si hay un punto intermedio, ¿cómo se garantiza la confidencialidad de consulta del paciente? Sí, cuando nosotros iniciamos el proyecto de telepresencia robótica en terapias intensivas, ese era un punto muy importante de preocupación. Afortunadamente, bueno, todos los sistemas de robótica tienen un sistema de encriptamiento que permite garantizar la confidencialidad de los pacientes. Aquí en todos los casos es punto a punto, o sea, no tenemos sitios intermedios y sí garantizamos, o si es preocupación, siempre garantizar la confidencialidad de los enfermos. Pues ha ¿Alguna sido otra pregunta más un que quieran gusto. elaborar? ¿Alguna otra pregunta, Selene? No, 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 yo creo que tenemos la oportunidad de concluir con algún comentario de parte suya. Sí, muchas gracias. Bueno, pues esta experiencia incluso de participar en este congreso es excelente. O sea, yo siempre, o sea, cada vez me da más gusto ver que este tipo de tecnologías son cada día más al alcance de todos, que la tecnología de la información, tanto de computación, bases de datos, robótica, va a pasos agigantados. Pues en tan solo 7, 8 años, pues todo lo que ha avanzado estos dispositivos y cada vez va a ser todavía mucho más rápido. Así que este tipo de actividades, este tipo de congresos y la promoción del uso de la telemedicina y la telepresencia robótica, la telesalud, pues va hacia el camino correcto. Ya en un futuro, tal vez en este congreso estén hablando también de lo que son las aplicaciones, que también nos van a ahorrar mucho tiempo en cuanto a la comunicación y resolución de problemas de pacientes, en mi caso, de pacientes graves. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por su atención, por su tiempo, por la información que compartió con nosotros. Espero que todo el mundo haya sido de su agrado. Cualquier cosa, duda, información, comentario o aportación que tengamos que hacerle al doctor, por favor déjenos su correo electrónico y con mucho gusto se los dirigimos directamente a él. Gracias, doctor. Que tenga muy buena tarde. Gracias, Elena, y un abrazo a todos. Buen día. Igualmente, hasta luego.